bienvenidos a Enfoque Tributario 360, este espacio auspiciado por la empresa Starsoft, líder en desarrollo de software. Hoy tenemos la grata presencia vía Zoom, porque está en otro lugar, está en Argentina, de Pablo Loyola, quien nos va a estar hablando sobre el aporte de los contadores en la profesionalización de la empresa familiar. Me encantaría comentarles un poquitito para que lo conozcan. ¿Quién es Pablo Loyola? Pablo nació en Córdoba, Argentina, más de 25 años de experiencia como asesor externo en profesionalización, desarrollador de planes estratégicos, especialista en liderazgo y motivación, organización del tiempo, planificación de estrategias, planificación de mejoras continuas, organización en tiempos de crisis y reuniones efectivas. Es contador público nacional desde el año 1999, recibido en la Universidad Nacional de Córdoba. Además, diplomatura en Dirección Estratégica de Empresas, Universidad Católica de Córdoba. Es especialista en mediación, consejo profesional de CS Económicas, diplomado en gestión de empresas familiares y profesionalización de de la familia empresaria, que también nos va a explicar un poquitito cuál es la diferencia, por la Universidad Católica de Córdoba. Es consultor de empresa familiar certificado por la IADEF. Libros, autor del libro De tal palo tal astilla, profesionalización y continuidad en la empresa familiar, declarado de interés provincial por la legislatura de la provincia de Córdoba. Es autor del libro Vientos de Cambio, herramientas para crecer en una sociedad líquida. Es coautor del libro La mujer en la empresa familiar, diferencias que no están a la vista. Participación en el libro Diseñando estrategias en la empresa familiar, la continuidad como valor competitivo y sustentable. Columnista de varias publicaciones en temas de empresa familiar, artículos y podcasts. Bienvenidos, Pablo, qué gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Noelia? Buenos días para vos, para toda la gente del equipo de Starsoft y también para todos los que están hoy acompañándonos en este hermoso programa que veo que tienen hace mucho y la verdad hacen un aporte fantástico a todo lo que hace a la profesión del contador público. Así mismo, Pablo, realmente nosotros aquí desde Starsoft lo que queremos aportar también nuestro granito de arena para ayudar justamente al profesional contable en todo lo que necesite. Capacitaciones tanto en el área contable, tributaria e inclusive te cuento que solemos tener otros temas como temas, por ejemplo, también con psicólogas laborales, con nutricionistas, ¿verdad? Con gente que pueda ayudarnos realmente a mejorar un poquitito ese día a día de la labor contable. Todo aquel profesional que realmente necesita y por qué no, también aquellos amigos, clientes de la casa, ¿verdad? Empresarios que necesitan realmente, siempre es bueno poder aprender un poquitito de la experiencia de los demás y qué lindo que hoy sea de la mano de Pablo, esta persona maravillosa a quien tuvimos el honor de conocer hace unos años y realmente es tan lindo todo lo que haces, Pablo, lo que puedes ayudar y qué gusto que hoy puedas estar con nosotros para que también nuestra querida audiencia pueda conocer un poquitito mejor sobre las empresas familiares y familias empresarias. Entonces, sin más preámbulos, ¿qué te parece si vamos ya a nuestras preguntitas? Porque estamos ansiosos de aprender y de crecer un poco más contigo también. Decime, Pablo, si bien hace poco tuvimos una charla justamente sobre empresas familiares, donde se habló de las características de la misma, justamente nos acompañó el doctor Marcelo Codas, a quien enviamos un afectuoso saludo también. ¿Podrías resumirnos en 2 minutos cuáles son los aspectos principales de una empresa familiar? ¿Cómo no? Estuve viendo la charla de Marcelo que tuvieron hace unos días, que la pude buscar ahí en el canal de Facebook que ustedes tienen. La verdad muy interesante, además de un gran amigo, es un excelente profesional, así que también aprovechamos para saludarlo. Y bueno, la característica de una empresa familiar, si bien no hay una definición clara buscando en la diferente bibliografía, hay características más que una definición, ¿no? Características que hacen a decir, acá estamos en presencia de una empresa familiar o no. Y estas características son 3. La primera es que la propiedad de la empresa, los dueños de la empresa, sean una familia o 2 familias, ¿no? La segunda característica es que al menos un integrante
de ese grupo familiar o de esos grupos familiares, al menos un integrante esté realmente comprometido en el día a día de la gestión operativa de la empresa. Y por último, la tercera característica, no menos importante que las otras dos, es que exista un deseo de continuidad. Es decir, no estoy creando una empresa para venderla, para sacármela de encima y hacer plata con la diferencia, sino que estoy pensando en el largo plazo, ¿no? En algo que va a continuar y me va a exceder la propia vida personal, ¿no? Va a pasar a mis hijos, a mis nietos y así sucesivamente. Cuando se dan esas tres características, Noelia, que decimos, estamos en presencia de una empresa familiar realmente. Si revisas nuevamente las tres características, vas a ver que estamos absolutamente rodeados por empresas familiares. Si no trabajamos con una, conocemos a alguna o seguramente algún vecino, amigo, tiene una empresa familiar, ya que estamos hablando de que las empresas familiares forman alrededor del 90-95% del tejido empresarial de cualquier país. Esto no es solo en Paraguay, solo en Argentina. Esto se repite prácticamente en todo el mundo. Así que fíjate si será interesante, ¿no?, aprender más de esta realidad que la encontramos en el día a día de la profesión, ¿no es cierto? Así mismo, Pablo, realmente, y como bien decías, ¿verdad? Estamos rodeados de empresas familiares, nos pasa aquí, no sé si a ustedes también, pero la mayoría realmente somos empresas familiares que estamos trabajando, bueno, justamente muchos ya heredaron de los abuelos, los papás, y otros que estamos iniciando tal vez como papás, y bueno, la idea es proyectar un poquitito también para que los chicos, los hijos también vayan creciendo juntos, entonces tenemos muchas empresas familiares, por eso que hoy este tema es tan importante y es bueno que sepan que también todo queda grabado en nuestra fanpage, en nuestro canal de YouTube, para que aquellos que no pueden conectarse en vivo, porque de repente el trabajo te lo impide, pueden conectarse después para que también vayan compartiendo, por favor, estos links y así todos crecemos juntos y todos aprendemos mucho más. Entonces, Pablo, si pudieras nombrar, por ejemplo, las principales causas de desaparición de una empresa familiar, ¿cuáles serían? Dentro de las principales, ¿qué podrías mencionar? Hace un tiempo hubo una investigación que hizo el doctor Miguel Ángel Gallo, que es un gran estudioso de los primeros de la ciencia de la empresa familiar, y él identificó 4 características sobresalientes, ¿no? La primera, la principal, es la falta de una visión compartida, es decir, cuando una parte de la familia quiere ir para un lado y otra parte quiere ir para el otro. Esta falta de visión era la causa de mortalidad del 62% de las empresas familiares. 62, ¿eh? O sea, vayan sumando los contadores, colegas que nos gusta sumar, vayan haciendo la cuenta. El siguiente en grado de importancia era la falta de armonía familiar. Y acá el doctor Gallo encontró un 25% más de empresas que desaparecían por falta de armonía. Recién en un tercer puesto aparecía el problema de la madurez del negocio, es decir, ustedes se acuerdan que un negocio va creciendo, llega a su punto cúlmine y luego si no se reinventa, tiende a bajar la curva y hasta finalmente desaparecer. Por madurez del negocio desaparecía un 10% de empresas y recién en el cuarto puesto, con un ínfimo 3%, aparecía como causa de mortandad la situación financiera. Entonces, si hicieron los deberes e hicieron la cuenta, el 87% de las empresas familiares desaparecen por causas que no tienen que ver con el negocio. 87. Es decir, por falta de visión y por falta de armonía familiar. Entonces, fíjense qué importante es conocer esta realidad, empezar a descubrir cuál puede ser mi pequeño granito de arena desde la profesión que ejerzo para que esta empresa familiar no desaparezca. Recuerden que de la primera a la segunda generación ya desaparece un gran porcentaje de empresas, pero solo un 8% pasa de la segunda a la tercera generación. Es decir, la crea el abuelo, a pasar a la segunda al papá, logran hacerlo algunas, pero solo un 8% llegan a ser propiedad de los nietos, ¿no? Fíjense qué dramático en cierto sentido, si pensamos en una dinámica de un país, como un cierto número de años
se recicla, ¿no? Todo lo que es el tejido empresarial de esa sociedad, ¿no? Con todas las consecuencias también hasta negativas que esto puede tener. Así que fíjate, ¿no? Noelia, yo cuando miraba estas estadísticas, la verdad la primera vez que la vi me sorprendí muchísimo, ¿no? Que un 87% de empresas desaparezcan por cuestiones que no tienen que ver con el negocio. Realmente sí, es cierto, ¿verdad? Y es triste porque de repente tal vez puede ser un emprendimiento próspero, bien productivo, ¿verdad? Pero que el tema de las relaciones, cuidar esas relaciones, porque siempre uno dice, bueno, ¿hasta dónde está el límite? En un asado, ¿podemos hablar de trabajo o no hablamos de la empresa? ¿Cómo hacemos? Los inconvenientes que surjan, digamos, en el trabajo los llevamos a la casa o hacemos un corte y mañana continuamos. O sea, no es tan fácil, ¿verdad? No es tan sencillo porque, bueno, la persona una sola y si se puso mal de repente en el trabajo, tendemos a querer llevar eso también a la casa. Y bueno, ¿cómo hacemos para que haya un equilibrio y un límite, ¿verdad? En todo eso. Así que es bueno prepararse y tener sobre todo este asesoramiento para que pueda actuar de guía, de apoyo, para que podamos también ver un poquitito todas las cosas que tenemos que ir mejorando y todo aquello que estamos haciendo bien y seguir en esa línea, ¿verdad? El título, por ejemplo, de la charla de hoy dice, el aporte de los contadores en la profesionalización de la empresa familiar. ¿Qué sería concretamente profesionalización? ¿Podrías explicarnos, Pablo? Okay. Es una palabra con una connotación muy amplia, muy profunda, ¿no? Eh, Todos ustedes saben, como gente que acompaña a diferentes empresas y en particular a una empresa familiar, que a medida que los años pasan, la familia se va complejizando, ¿no? Y cuando digo que una familia se complejiza, hablo de que de ser, por ejemplo, un marido y una mujer que comienzan con un emprendimiento, aparecen probablemente los hijos. Y luego de los hijos aparecen las novias de esos hijos o los novios de esas hijas. Y luego se forman otras nuevas familias y comienza, ¿no?, toda la descendencia. Aparte de esta primera complejidad de una familia, está también los estadios en el ciclo de vida personal. Yo, por ejemplo, tengo hijos ya grandes con mi esposa de 27, 28 años y claramente no es mi realidad personal la misma que quizá de alguno de mis hermanos con hijos mucho más chicos, de 8 o 10 años. Estamos en momentos de la vida muy diferentes. Hay diferentes roles en la familia. El rol del papá es el mismo que el rol de la mamá o del hijo o de la hija. Cada uno tiene su lugar, su grado de importancia. Y también en la complejidad familiar incluimos lo que son las situaciones personales. A mí, por ejemplo, yo soy contador, pero no sé, mi hermano es arquitecto y otro de mis hermanos es ingeniero y otra de mis hermanas es odontóloga. Es decir, tenemos objetivos diferentes, intereses diferentes, expectativas diferentes. Entonces, la primera cuestión a prestar atención es la complejidad de la familia, cómo va creciendo a medida que pasa el tiempo. Pero por este lado, del otro lado de la torta, también la empresa a medida que crece se complejiza, ¿no? No, imaginemos Starsoft, una empresa familiar de lujo. Cuando empezaron Noelia con Luis, no eran lo que es hoy. No es que empezaron de golpe con el tremendo equipo que tienen hoy atrás, de gente, de clientes, de Así asociados. mismo. Empezaron de a poco. Y a medida con excelente gestión y dirección de ustedes, la empresa ha ido creciendo y se ha ido complejizando. No solo en tamaño, sino en la diversificación, sino en las unidades de negocio, en la cantidad de procesos, en la calidad de esos procesos. Y esto hace a la complejidad de la empresa. Entonces, si yo sumo la complejidad de la familia y la complejidad de la empresa, tengo, de acuerdo a lo que les decía hace un rato de las diferentes problemáticas de la empresa familiar, tengo como una bomba de tiempo. ¿Cuál explota primero? ¿Y dónde explota? ¿Explota en el asado del domingo, como decía Noelia? ¿O explota un día en la empresa porque llegamos con los pájaros volados, como decimos nosotros, y no podemos conversar, ¿no? La profesionalización tiende a desarrollar una estructura que minimice esa complejidad. Entonces, cuando decimos profesionalización, no nos estamos refiriendo a que contratemos profesionales. No nos estamos refiriendo necesariamente a estudiemos alguna carrera en particular.
también lo incluye. Pero la profesionalización en realidad nos referimos a darle, por ejemplo, ¿no?, una institucionalización a la empresa. Que empiece a haber asambleas de socios, que empiece a haber un directorio real y no un directorio ficticio, decimos nosotros, que sirve solo para cumplimentar las normas legales y que todo esté en orden desde el punto de vista legal, sino un directorio que realmente se reúna, que realmente trabaje en la fijación de las estrategias que esa empresa tiene que tener para alcanzar los objetivos que esos socios les han pedido. Otro aspecto de la profesionalización es diferenciar los ámbitos, como les explicó el doctor Codas en los otros días, diferenciar los ámbitos de la empresa y de la familia, no mezclar. Y lo más común acá, por ejemplo, es mezclar todo lo que tenga que ver con el dinero. Entonces, que la empresa no pague los gastos del supermercado que hacemos el fin de semana, o que la empresa no pague las vacaciones o el viaje o el auto o la nafta para salir de vacaciones, porque no estaría como objetivo de la empresa pagar las vacaciones, tendrá que pagar sueldos y esa persona con el sueldo se pagará las vacaciones. Entonces fíjense que son pequeños detalles, pero que van haciendo a ordenar la empresa. Otro tema que hace la profesionalización son las prácticas de gestión. Y acá empezamos a hablar ya puntualmente de los colegas contadores, ¿no? Que exista un sistema de información en la empresa donde realmente podamos tener los datos y verificar cómo va andando el negocio. Y no sea un negocio que se lleva solo por intuición. Otro punto no menor es la comunicación. Cuando haya algún conflicto, cuando haya alguna diferencia, ¿cómo la vamos a resolver? Y esto se conversa antes, Noelia, no esperando que llegue el conflicto, no esperando a que estemos mal para empezar a conversar en cómo vamos a solucionar el conflicto. Porque cuando estamos mal, no hay mucha gana de conversar, todo lo contrario. Entonces, hay que aprovechar cuando estamos bien, cuando la familia está bien, cuando la empresa está bien, para preparar el terreno, que en algún momento va a llegar porque somos seres humanos. Entonces, en algún momento va a haber un pequeño conflicto, una pequeña crisis, que bien gestionada, esa crisis se vuelve un punto de partida para un nuevo nivel superior al que se estaba antes. Entonces, no tenerle miedo a los conflictos, no tenerle miedo a las crisis, sino aprender a gestionarlas. Y el último punto de la profesionalización tiene que ver con el traspaso, con la continuidad. Es decir, lamentablemente, nos guste o no nos guste, como dice un colega amigo mío, todos nos vamos a morir algún día. Entonces, si yo ya sé que eso no lo puedo evitar y soy dueño de mi empresa, ¿cómo preparo a la generación que sigue? ¿O soy de los que niega todo y dice, no, yo voy a estar para siempre y en todo caso algún día que después se arregle? Entonces, todo eso, fíjate, Noelia, que la palabra profesionalización engloba toda esa cantidad de cosas que ahora quizás no tenemos el tiempo de profundizar una por una, pero no quería dejar de nombrarte todos los ítems que corresponden a una profesionalización y por qué es tan importante llevarla a cabo. Excelente, Pablo, buenísimo. Realmente qué importante es y así como decía, ¿verdad? De repente la empresa va creciendo, uno empieza chiquito, ¿verdad? Y no solamente a nivel de personal, como decía, sino que también la diversificación, ¿verdad? De los productos, de las áreas que vamos tomando. Entonces, es muy importante esto de la profesionalización justamente en todo esto, para que este proceso se vaya desarrollando de manera armónica también. ¿Y cuál es la mayor dificultad que encontrás a la hora de acompañar procesos en una empresa familiar? Mira, el más fuerte de todos que encuentro como dificultad es el a mí no me va a pasar, ¿no? Sí. Cuando dicen, muy lindo Pablo todo lo que estás contando, pero en mi empresa a mí eso no me va a pasar. Lamentablemente tengo que decirte a vos, Noelia, y a todos los que están escuchando y escucharán la charla después, Sí, indefectiblemente el momento va a llegar. Pero eso no es porque yo sea un pájaro de mal agüero o tenga mala onda. La vida es así. La vida nos va a llevar a ponernos viejos, la vida va a llevar a que las generaciones que nos vengan detrás crezcan y ojalá nos superen en el sentido de capacidad, de iniciativa, de emprender, porque esa es la idea. ¿Qué cosa más linda para mí como papá?
que mis hijas, mis hijos, el día de mañana me superen en lo que yo hago, ¿no? Entonces la primera cuestión que yo encuentro es, el a mí no me va a pasar. Y esto ya cierra una puerta, ¿no? Porque lo saca de mi órbita personal y lo toman como un cuento, como una serie, y en realidad no está, ¿no? Otra de las cuestiones que encuentro mucho es la falta de visión compartida, esto que decía el doctor Gallo, les comentaba hace un rato, ¿no? Cuando el papá, la mamá, el fundador se aferra a una idea inicial y no la suelta. Y esto es un problema, Noelia, porque la realidad cambia, la sociedad cambia. Hagan ustedes un ejercicio simple. Imagínense 15 años atrás. Los que somos más viejos nos vamos a acordar. Quizás hay muchos jóvenes que te están escuchando y no lo saben, pero imagínense 15 años atrás que no existía WhatsApp. Es como que te falta el aire ahora de decir, no, está WhatsApp, no funciona. ¿Cómo hacían? ¿No? ¿Cómo vivían sin WhatsApp? Se corta 2 o 3 horas por un problema técnico y parece que el mundo se acabó. Y antes se vivía sin WhatsApp. Entonces, es un ejemplo sonso, pero que nos ayuda a entender la dinámica de la sociedad, la dinámica del mundo. Entonces, yo no puedo quedarme aferrado a la idea inicial que tuve, fantástica, con la cual crecimos un montón, pero tengo que preguntarme todo el tiempo, esa necesidad que estoy satisfaciendo con mi empresa, con mi producto, con mi servicio, hoy, ¿sigue vigente? Y quizás la respuesta es sí, sigue vigente, pero quizás lo que tengo que adaptar es cómo la satisfago. Otro ejemplo para que quede más claro. Noelia, vos y yo nos vestimos medianamente a la moda de ahora, pero ¿qué pasaría si salimos a la calle vestidos como en 1810? Seríamos unos bichos raros, digamos, ¿no? Decían, Este no está bien de la mirá el cabeza. loco, claro, mirá el loco, ese le pegó el sol. Tomó demasiado tereré, dirían ustedes. Pero mezcló mal los yuyos de tereré. Pero el tema es que en la necesidad de vestir la tenemos ahora y estaba en 1810. Sí. La forma en que lo satisfacemos cambió. Entonces, fíjate, si eso pregúntenselo cada uno de ustedes en su propia empresa o dentro de las empresas que los contadores acompañan. La empresa con la cual yo estoy trabajando, la mía, ¿qué está haciendo? ¿Cómo satisface esa necesidad? Entonces, eso es cambiante, ¿no? Otro de los problemas que encuentro recurrentemente es lo que decía también de los órganos de gobierno, directorios que no existen. Y varios me dirán, bueno, Pablo, pero yo soy yo mismo soy el dueño, con mi mujer, con uno de mis hijos, con uno de mis hermanos, y no tenemos un directorio todavía porque no nos hace falta, y hago de director y hago de gerente. Entonces es como ahora que está ¿no? el mundial, uno patea el córner, lo quiere cabecear, lo quiere tajar. Está bien, al principio es normal que así sea, pero llega un punto que tiene que haber un espacio estratégico. Entonces es como que nos vamos cambiando el sombrero. Un rato me pongo el sombrero de dueño y trato de mirar el negocio como socio, como dueño. En otro momento será necesario ponerme el gorro del director. Y entonces pienso en la estrategia y me tomo un tiempo, una hora, un día, una semana, lo que sea necesario. Y en otro momento me pongo el gorro de gerente y trabajo en el día a día. Entonces la misma persona se va como dividiendo la agenda para contemplar lo que es necesario de los órganos de gobierno. Y por último, el plan de continuidad, es decir, ¿cómo voy a hacer para que esto que hoy funciona y bien, incorporar a mis hijos, incorporar a algún político, otro gran temón, ¿no? Para hacer todo un programa, los parientes políticos tienen que trabajar en la empresa familiar o no? ¿Son un aporte o son un peso? Ese va a ser el título de la próxima. Me encanta eso, sí. Pero es todo un tema, ¿no? Entonces fíjate que estas complejidades que decía hace un rato, tanto de la empresa, pero también en lo personal, en lo familiar, son las mayores dificultades que por ahí se encuentran, pero que con este tipo de iniciativas, como bien tiene StarSoft, y que festejo y festejaré, ustedes van dando esta pequeña lucecita que dice, che, prestemos un poquito de atención. Quizás esto también me puede pasar a mí, ¿no? Y a partir de ahí se empieza una cadena virtuosa de entender y de ponerse a trabajar y
y de perderle el miedo, Noelia. Lo importante es que hay que perder el miedo a estas cosas, ¿no? Es cierto, a partir de, siempre se dice, ¿verdad? Que a partir de que uno acepta de repente alguna debilidad o algún inconveniente que pueda estar surgiendo, bueno, ya es el gran paso, ¿verdad? Que uno da. A partir de que diga, bueno, también me puede pasar a mí, ¿ahora qué hago? Porque no quiero llegar a eso. Entonces, qué bueno realmente el poder ser consciente, así como bien decía Pablo, la necesidad de vestir no surgió siempre, hubo siempre, hasta hoy en día, pero cambiaron las maneras, las formas, ¿verdad? Y lo mismo, el ejemplo de WhatsApp me encantó. Es tal cual como estaba diciendo, ¿verdad? Y Pablo, ya que hablaste del tereré, quiero aprovechar para contarles que al finalizar tendremos el sorteo de este hermoso termo artesanal que me acompaña aquí con este ñandutí tan lindo, tan nuestro. Y por supuesto, no puedo dejar de mencionar una promo que tenemos, a ver si podemos poner en pantalla la promo justamente de primavera-verano. Llegó la promo que te acompañará a todos lados. Con la compra de algunos de los sistemas StarSoft, te llevas de regalo un termo frío-calor de la marca Indio. No esperes más, solicita ahora mismo alguna de nuestras soluciones tecnológicas para tu negocio. Nuestros ejecutivos comerciales aguardan tu llamada al 021-729-0909, opción 1. Así que recordad que siempre StarSoft formando líderes contables. Y aquí yo tengo justamente uno de los termos, uno de los colores, porque ustedes pueden elegir el color. Tenemos en rojo, en negro, en este color nude tan lindo, tenemos en verde, en amarillo. Así que bueno, con la compra de un sistema se llevan con esta promo primavera-verano. Está buenísimo, realmente un tamaño ideal, práctico para llevar también o para poner en el escritorio para que no moleste porque no es muy grande, entonces realmente es fácil de trasladarlo. Bueno, Pablo, seguimos nosotros con nuestras preguntitas. Mira que te cuento que acá veo algunos comentarios, la gente está diciendo que está excelente el tema, buenísimo, qué lindo. Bueno, así que te están saludando también, Pablo desde Córdoba. Qué privilegio, qué gusto que esté hoy con nosotros. Y ojalá que en algún momento podamos tenerte de manera presencial también aquí, Pablo. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Qué bueno, qué lindo. Y contanos un poquitito, según tu experiencia también como contador, que bien ya mencionaba yo al inicio, ¿verdad? Cuando leía un poquitito tu currículum, ¿cuál es el aporte de estos profesionales en el proceso de profesionalización? Esto es súper interesante, ¿no? Mm, ¿Por qué? Porque el contador, los contadores tenemos la enorme responsabilidad de un vínculo de confianza. Los clientes que nos llaman, ¿no? Realmente, y sobre todo a medida que va pasando el tiempo, se crea una relación muy, muy profunda, donde realmente sabemos todo de nuestros clientes, ¿no? Y a veces hasta diría sabemos más de lo que deberíamos, porque empiezan a hablar de cosas personales y de problemas que tienen, no solo de la empresa, ¿no? Pero basándome solo en lo que es lo laboral, empresarial, lo que yo nombraba de la práctica de gestión. Los contadores tenemos una enorme cantidad de herramientas que podemos dar a la empresa para ayudar en este sentido. Entonces, por ejemplo, los sistemas de información. Que es recurrente que voy a ver a mis clientes, Noelia, vos dijiste, ¿no? Hace más de 25 años estoy con este tema, y te puedo contar con los dedos de esta mano y me sobran la cantidad de clientes que encontré que, por ejemplo, no tenían la más mínima idea de cuánto ganaban. Vos decís, ¿cómo puede ser que no se sepa cuánto se gana? No lo saben. Y me encontré con otros que ni siquiera saben cuánto facturan. Y vos decís, pero ¿cómo puede ser? Esta empresa es grande, ¿no? Empresa, te hablo de 100, 150 empleados. O sea, no son un kiosquito recién empieza. ¿Cómo puede ser que no lo sepa? Y en este caso, los contadores tenemos un montón de herramientas para ayudar, ¿no? Para ayudar en esto de diferenciar empresa y familia. Entonces, un sistema de información que sea confiable, que sea oportuno, que sea coherente, donde yo comparo parámetros que se pueden comparar. No es que comparo la venta de un mes con los costos del trimestre, ¿no? Sino que hago un buen estado de resultados, buen estado financiero, buen flujo de fondos proyectados, que generalmente, o lamentablemente en realidad,
muchas veces estos balances, estos informes que hacemos, los pensamos para el Estado. Es decir, ¿cómo presento toda esta información al Estado? Y esto está bueno porque es nuestro trabajo, pero también tenemos que mostrar esta información para que la empresa tome decisiones y no terminar mi acompañamiento con la presentación del IVA o la presentación del impuesto a las ganancias, como me imagino que hacen también igual que acá, sino que lo acompaño en esa toma de decisiones, en aprender a leer, ¿no? Nosotros vemos un balance y vemos cómo se van prendiendo luces, ¿no? Luces verdes, luces amarillas, luces rojas, y eso lo sabemos por la experiencia. Y muchas veces nuestros clientes no llegan a ver esas luces con la intensidad que deberían. Entonces, cuando una luz amarilla se vuelve roja, ya es mucho más difícil trabajarla. Entonces, sentarnos, acompañar a ese cliente, a esa empresa, en descubrir las luces amarillas. Para descubrir las luces amarillas tengo que saber a dónde esa empresa está caminando, hacia dónde está yendo, cuál es el camino que eligió para llegar hasta ahí. Y ese normalmente, al menos acá, Noelia, no se da, ¿no? El contador es como que recibe la información, trabaja, hace las presentaciones que debe hacer y te veo de vuelta el mes que viene cuando te tenga que liquidar los sueldos o los impuestos. Y nos perdemos todo ese tramo del mes en acompañar. Y esto estaría muy bueno, quizás empezar a profundizarlo, digamos, porque también puede ser hasta una nueva unidad de negocios para nosotros contadores, ¿no? Así mismo, Pablo, qué bueno y qué importante es el rol que cumple el contador. Yo suelo decir, y me encanta este ejemplo que suelo dar, así como un médico, un profesional, tiene que orientar justamente al paciente sobre los cuidados que tiene que realizar, los estudios, el chequeo. Qué lindo también que el contador hace una especie de doctor, por así llamarlo, de una empresa, ¿verdad? Que es el que analiza, el que ve justamente todos estos, presenta los informes financieros, tiene que orientar, asesorar, guiar justamente a ese cliente, ¿verdad? De qué es lo que le conviene, qué es lo que puede hacer, dónde hay que invertir. O sea, es también un poquitito ser el asesor, ¿verdad? Y qué lindo que forme parte y cómo puede ayudar realmente en este proceso de profesionalización de empresas familiares. Me encanta lo que nos estás diciendo, Pablo. Y contar un poquitito ahora, ¿qué recomendación podrías dar, digamos, justamente a tus colegas contadores, a todos aquellos que nos están viendo, a quienes aprovecho, por supuesto, para mandarles un saludo y comentarles, si me permitís un ratito, Pablo, que también nosotros nos sumamos a todo lo que es el Black Friday, ¿verdad? Vamos a estar teniendo descuentos, justamente estoy buscando aquí mi plaquita ahí está, noviembre off, del 21 al 30 de noviembre, descuentos hasta el 20% en sistemas contables, administrativos, de gestión, recursos humanos, así que aprovechen por favor esta oportunidad que va hasta el 30 de noviembre, un 20% de descuento. Y por supuesto, también mencionar que ya nuestros sistemas están adaptados a la facturación electrónica. Para eso les brindamos la solución ideal para la emisión de comprobantes electrónicos. Nuestros sistemas de facturación y de gestión administrativa se integran completamente a la operativa de su negocio. Con el servicio de facturación electrónica de StarSoft pueden enviar, recibir y consultar diferentes tipos de documentos electrónicos. Como siempre les digo, para más información pueden llamar al 021-729-0909, opción 1. Muchísimas gracias, Pablo. Y ahora sí, para poder ir despidiéndonos un poquitito, nos gustaría que le des una recomendación a todos los clientes, a los amigos, a los colegas que hoy te están mirando y aquellos que se van a sumar después también al video que ya va a quedar grabado. Entonces, ¿qué podrías recomendarnos justamente, Pablo? La recomendación más importante que podría darles es no le tengan miedo a trabajar en estas cuestiones que hacen a la continuidad de la empresa familiar. Vos hace un rato dijiste en la presentación que me ibas a preguntar qué diferencia había entre empresa familiar y familia empresarial, ¿no? Sí. Y justamente me viene muy bien con esta última pregunta que me estabas haciendo, porque una empresa familiar es una unidad de negocio, pero no necesariamente es la única. Entonces, en realidad, la familia, cuando empieza este proceso de profesionalización, va haciendo todo un camino que termina profesionalizando también a la familia.
entonces ya se vuelve una familia empresaria. Deja de ser una unidad, empresa familiar, para convertirse en una familia empresaria que cuida un patrimonio, que lo gestiona el patrimonio, que lo gestiona con profesionalización, no es que lo gestiona así como va pasando el tiempo, sino que hay todo un trabajo que la convierte en una familia empresaria, ¿no? Es como un nivel plus, donde ya hay un proceso que se hizo, ya hay un camino recorrido. Entonces la recomendación que les daría a los contadores, colegas, es justamente presten atención, ¿cuál es lo que ustedes pueden sumar en esto de las prácticas de gestión que yo les decía hace un rato para la empresa para la cual trabajan? ¿Cuál puede ser la necesidad de compañía que esa empresa tenga? O sea, de esto que vos decías, Noel, hace un rato, del estarle al lado, a eso me refiero con compañía, ¿no? De caminar junto a. Yo hace muchos años dejé de ejercer como contador como tal, porque me especialicé en esto de acompañar a empresas familiares. ¿Y por qué lo remarco? Porque acompañar a una empresa familiar no es solo saber de números, sino también hay que trabajar toda la parte blanda, ¿no? De la psicología, de la comunicación, de la mediación, de cómo intervenir en un proceso, de cómo conversar, de cómo llevar adelante este brazo a brazo con la familia para que vayan dando aquellos pequeños ladrillitos, vayan poniendo en la pared para construir esta profesionalización. Entonces, pero el contador siempre puede dar un montón de mano en muchísimas cosas, basta quererlo. Y después no tengan miedo que profesionales, colegas como nosotros que trabajan, no es que vamos a una empresa, que otra de las cosas que me encuentro cuando voy, a quitar el trabajo del contador. A veces dicen, no, pero llega esta persona que también es contador, me voy a quedar sin trabajo, me van a cambiar. No es nuestra intención como profesionales de empresas familiares quitarle el trabajo a nadie, sino sumar, porque este es un trabajo interdisciplinario. Y yo necesito, de hecho, lo trabajo con otros contadores, porque como no estoy haciendo a ese trabajo diariamente, he perdido, ¿no?, el estar actualizado en muchas cuestiones impositivas, que necesito un contador y necesito abogados. De hecho, el doctor Coda Frontanilla es un colega con el cual trabajamos, porque él sabe de leyes, yo no. Yo sé una parte general, pero si necesito trabajar, lo tengo que llamar a él. Y él, cuando necesita a alguien que vea un poco más del tema número, me llama a mí. Entonces, hay un trabajo de multidisciplina que es sumamente interesante, Noelia. Entonces, la recomendación es, abran la cancha, abramos más la cancha, incluyamos. Ese incluir profesionales que nos pueden ayudar va a traer más trabajo para todos, va a traer mayor satisfacción personal, vamos a dar un servicio mucho mejor, mucho más profesional a nuestros clientes. Entonces, te diría que con esa recomendación basta y sobra, Noel. Excelente, Pablo. Me encantó realmente. Qué lindo el poder abrirse, así como mencionaba, ¿verdad? Y bueno, crecer juntos, lograr justamente lo mejor para la empresa y así todos tenemos también ese trabajo, ¿verdad?, que estamos realizando y esa satisfacción sobre todo, que es siempre lo que más creo que es el mejor rédito que uno puede recibir, ¿verdad? Así que qué lindo, Pablo. Muchísimas gracias. Yo creo que también podrías darnos un poquitito tus datos aquí para que la gente que quiera contactarse, muchas empresas familiares, mucha gente que tiene empresas o que asesora o guía empresas, contadores de empresas, van a tener consultas, van a pedirte algún asesoramiento. Entonces, ¿podrías dejarnos cómo pueden contactar contigo, por favor? Bueno, mira, yo le voy a pasar después para que lo pongamos, o lo voy a poner Okay. dentro del pie del video que va a estar en Facebook, para que así queda, pero para que tomen nota, @novarumcba, a ver si lo logramos escribir en el chat, Sí. queda a vos para que lo pongas. Ahí está. Ahí en Instagram o en Facebook van a encontrar la página de la consultora, donde está un poco de información sobre todo lo que hacemos. Y desde ya, Noelia, ustedes tienen mi email, lo pueden dar a quien ustedes consideren oportuno, no hay ningún tipo de problema, con todo gusto responderemos las consultas que pueda haber. Excelente, muchísimas gracias, Pablo. Muchas gracias también a toda nuestra querida audiencia. A ver un poquitito, voy a saludarle a todos los que nos están viendo desde Asunción, desde Luque, desde Hernandarias, desde Santa Rita, desde Ciudad del Este,
desde Juan León Mallorquín, desde la ciudad de Pilar, desde Fernando de la Mora, desde Caguazú, desde Mingaguazú, desde Pacaraí, desde Villarrica, desde Coronel Oviedo, desde Loma Plata, Chaco, desde Juan Eoleari y desde San Bernardino. Así que bueno, cariño a todos ustedes, gracias por estar acompañándonos y realmente, Pablo, estamos muy agradecidos por tu sí, por este tiempo que nos dedicaste y así como bien decía, ¿verdad? Ojalá que podamos en algún momento tenerte también de forma presencial y poder invitar a los amigos, a los empresarios, a los contadores que son justamente nuestro mayor potencial aquí para que puedan venir a capacitarse presencialmente. Así que eso sería lindísimo poder tenerte también por aquí en el Centro de Entrenamiento Starsoft. Muchas gracias nuevamente, Pablo. Gracias, Noelia, por la invitación. Con todo gusto, ya quedamos comprometidos para el 2023 Me a encanta. hacer una charla presencial e incluso podemos hacer un ciclo de capacitación bien interesante, tanto para los contadores o como para los clientes de ustedes. Con todo gusto, como siempre, es un placer acompañarlos en todas sus iniciativas. Muchísimas gracias, gracias de verdad. Y ahora sí vamos al sorteo de este hermoso termo artesanal, a ver quién es el flamante ganador de este termo. Ahí tenemos. Se ganó Rosana Zárate, así que te esperamos, Rosana, en Independencia Nacional 802 Chino Maitá, para que puedas pasar a retirar este hermoso premio que te ganaste. Muchas gracias nuevamente a toda la querida audiencia. Gracias, Pablo, y será entonces hasta la próxima en un encuentro más de Enfoque Tributario 360, este espacio auspiciado por la empresa Starsoft. Gracias.